La humanidad siempre ha estado sujeta a las consecuencias de sus propias decisiones. A lo largo de los siglos, muchas decisiones han conducido a la destrucción, al dolor y a la separación del Creador. Entre los errores más graves destacan los pecados sexuales, trampas poderosas que atraen y consumen a millones. Pero ¿qué enseña realmente la Biblia acerca de estos pecados y por qué incluso después de tanto tiempo sus advertencias siguen siendo relevantes? Exploremos los 7 pecados sexuales más graves mencionados en las Escrituras y cómo todavía afectan vidas, tal vez incluso la suya, sin que usted siquiera se dé cuenta. El primer pecado es el adulterio, que representa la destrucción del pacto sagrado. Desde el Antiguo Testamento, el adulterio ha sido visto como una doble traición, no solo contra la pareja, sino también contra Dios. En Éxodo 20:14, uno de los 10 mandamientos dice: «No cometerás adulterio», resaltando la importancia de la fidelidad en el matrimonio. La historia del rey David y Betsabé, contada en 2 Samuel, sirve de advertencia a todos los que creen que es posible escapar de las consecuencias de este pecado. David, un hombre conforme al corazón de Dios, cometió adulterio al acostarse con Betsabé, la esposa de Urías. El resultado fue una serie de desgracias que no solo destruyeron la vida de Urías, sino que también trajeron calamidad a la propia familia de David. El adulterio en la Biblia se describe como un acto de profunda traición que socava los cimientos de la confianza en una relación. Va más allá de una simple violación de la confianza, porque destruye el pacto sagrado que Dios instituyó en el matrimonio. A lo largo de las Escrituras, vemos las consecuencias devastadoras de este pecado, tanto a nivel individual como colectivo. Las familias se destruyen, los reinos caen y las vidas se arruinan. El adulterio afecta no solo a la persona que lo comete, sino también a todos los que la rodean, creando un ciclo de dolor y sufrimiento. En el Nuevo Testamento, Jesús eleva aún más el estándar moral al afirmar que incluso el deseo por otra persona constituye adulterio en el corazón. Mateo 5:28. Esto nos recuerda que el pecado comienza internamente, con pensamientos y deseos, antes de manifestarse en acciones. El segundo pecado es la fornicación, que representa la violación de la santidad del cuerpo. La fornicación, es decir, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, está claramente condenada en las Escrituras. Pablo, en sus cartas, habla repetidamente de la necesidad de huir de la inmoralidad sexual. En 1 Corintios 6:18 advierte: «Huid de la fornicación». Todos los demás pecados que el hombre comete están fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Este pecado no es solo un error moral, es un ataque directo a la santidad que Dios exige de su pueblo. Según la Biblia, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. Cuando alguien se entrega a la fornicación, está profanando este templo y faltando el respeto al propósito divino para la sexualidad. La fornicación, como el adulterio, no afecta solo al individuo. Sus consecuencias son de largo alcance y afectan a familias, comunidades e incluso sociedades enteras. Al tratar la sexualidad como algo banal, sin compromiso ni responsabilidad, las personas se alejan de los valores que Dios estableció para la relación entre el hombre y la mujer. Además, la fornicación suele ir acompañada de problemas como embarazos no deseados, enfermedades y rupturas emocionales. La Biblia nos llama a vivir vidas santas, reservando la intimidad sexual para el matrimonio, donde puede florecer dentro de un compromiso de amor y fidelidad. El tercer pecado es el incesto, que representa la corrupción de los lazos familiares. El incesto, definido como las relaciones sexuales entre parientes cercanos, está abiertamente condenado en la Biblia. En Levítico 18:6-18, Dios establece reglas claras sobre las relaciones familiares que deben respetarse. La violación de estas reglas a través del incesto es vista como una corrupción, no solo moral, sino también del orden social y familiar establecido por Dios. Un ejemplo sorprendente es la historia. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot y sus hijas cometieron incesto en un intento de preservar su linaje. El resultado fue la creación de pueblos que luego se convirtieron en enemigos de Israel. El incesto no solo es un pecado personal, sino que tiene profundas repercusiones en toda la estructura familiar.
Dios estableció la familia como el fundamento de la sociedad, y el incesto destruye ese fundamento, causando desorden, caos y degradación moral. Además, las Escrituras muestran que el incesto a menudo tiene consecuencias que afectan a múltiples generaciones, creando un ciclo de pecado y destrucción. La historia de Lot y sus hijas es un claro ejemplo de cómo el pecado puede perpetuarse de generación en generación. La prohibición del incesto en la Biblia, por tanto, sirve de protección tanto para el individuo como para la sociedad, preservando el orden establecido por Dios para las relaciones familiares. La prostitución es vista en las Escrituras como una práctica que deshumaniza tanto a quienes la practican como a quienes la consumen. En el libro de Proverbios se nos advierte contra la seducción de la prostituta y los peligros que representa, pues se compara a la prostituta con un pozo profundo y a la mujer promiscua con un pozo angosto. Proverbios 23-27. Si bien la prostitución es una práctica común en muchas sociedades, la Biblia la condena enérgicamente, destacando sus efectos devastadores sobre la dignidad humana. Un ejemplo bien conocido es la historia de Rahab, la prostituta de Jericó. Aunque fue salvada por su fe en Dios, su profesión siempre fue vista como reprensible. La prostitución se describe en las Escrituras como un camino a la ruina espiritual y física, ya que corrompe el cuerpo y el alma, distanciando a las personas de Dios y de su propósito para sus vidas. Simboliza cómo el pecado sexual puede reducir a las personas a objetos, quitándoles su dignidad y valor como seres creados a imagen de Dios. La historia de Rahab, sin embargo, también nos recuerda que incluso aquellos que caen profundamente en el pecado pueden encontrar redención y misericordia recurriendo a Dios. La poligamia, la práctica de tener más de un cónyuge, se menciona en varios pasajes de la Biblia, principalmente en el Antiguo Testamento. Algunas figuras bíblicas prominentes, como Abraham, Jacob y el rey Salomón, practicaron la poligamia, pero las Escrituras dejan claro que esta práctica a menudo conducía a problemas y complicaciones. Desde el principio, Dios estableció el matrimonio como una unión monógama entre un hombre y una mujer, como está registrado en Génesis 2:24. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En casi todos los ejemplos bíblicos, la poligamia da lugar a conflictos y división familiar. La historia de Jacob, que tenía dos esposas, Lea y Raquel, ilustra esto claramente. Aunque amaba más a Raquel, la rivalidad entre las dos esposas y la competencia entre sus hijos causó gran sufrimiento a la familia. Génesis 29:9-30. Asimismo, el rey Salomón, a pesar de su gran sabiduría, cayó en el error de mantener muchas esposas y concubinas, lo que lo alejó de Dios y lo llevó a su caída espiritual. Primero Reyes 11:1-4. Aunque la poligamia ha sido tolerada en ciertas culturas y épocas, el ideal de Dios para el matrimonio siempre ha sido la unión monógama. Jesús reafirma esta verdad en el Nuevo Testamento, en Mateo 19:4-6, cuando declara que, en el principio, Dios creó al hombre y a la mujer, y lo que Dios unió, nadie lo separe. La poligamia, con sus consecuencias emocionales y espirituales, sirve como recordatorio de que desviarse del plan de Dios para el matrimonio resulta en dolor y desorden. Dios diseñó el matrimonio para ser una relación de amor exclusivo y mutuo entre dos personas, reflejando la fidelidad y el compromiso que Él desea tener para con su pueblo. La poligamia, aunque practicada por algunos, se desvía de este plan perfecto y trae consigo una serie de complicaciones que afectan no solo a la pareja, sino también a las generaciones posteriores. La lujuria es uno de los pecados sexuales más insidiosos, pues no se manifiesta solo en acciones visibles, sino que comienza en el corazón y la mente. Jesús en Mateo 5:28 enseña que cualquiera que mira a una mujer con deseo ya ha cometido adulterio en su corazón. Aquí, Cristo resalta que la lujuria va más allá del acto físico de infidelidad o inmoralidad sexual. Puede ocurrir a nivel de pensamientos e intenciones. La lujuria, por tanto, es un pecado que corrompe internamente, distorsionando la manera en que las personas ven a los demás, convirtiéndolos en objetos de deseo en lugar de valorarlos como seres creados a imagen de Dios.
En una sociedad donde la cultura a menudo promueve la sexualización, la lujuria se convierte en un desafío constante. Hay imágenes, medios de comunicación y conductas que incentivan la complacencia de los deseos carnales por todas partes, lo que hace que la batalla por mantener puros el corazón y la mente sea agotadora. Sin embargo, la Biblia nos anima a resistir estos deseos y a buscar la santidad en pensamiento y acción, recordándonos que al mantener nuestros corazones puros, honramos no solo a Dios, sino también a nosotros mismos y a los demás. La bestialidad, entre los pecados sexuales mencionados en la Biblia, es uno de los más impactantes. En Levítico 18:23, la práctica es condenada explícitamente. No te acostarás con ningún animal para contaminarlo, ni la mujer se pondrá delante de un animal para acostarse con él. Es confusión. Este acto es visto como una violación total del orden creado por Dios, una transgresión no solo del cuerpo humano, sino también de las relaciones entre las criaturas. La bestialidad es mencionada solo unas pocas veces en las Escrituras, pero su condena es enfática, representando una degradación extrema que va en contra de toda la estructura moral y ética establecida por Dios. Cometer este pecado distorsiona completamente la imagen divina y corrompe la dignidad y la naturaleza humana. Este pecado es tratado como una abominación, algo que provoca la ira de Dios y resulta en graves consecuencias espirituales. El mensaje bíblico es claro. Las relaciones sexuales deben respetar los límites establecidos por Dios, preservando la dignidad humana y el propósito divino de la sexualidad. Uno de los mayores conceptos erróneos de la cultura moderna es la idea de que la libertad sexual trae satisfacción y felicidad. Muchos creen que al ceder a todos sus deseos carnales, están ejercitando su verdadera libertad. Sin embargo, las Escrituras nos revelan una realidad diferente. En 2 Pedro 2:19 leemos que prometen libertad, pero son esclavos de la corrupción. Lo que comienza como un sentimiento de libertad rápidamente se convierte en un ciclo de dependencia, culpa y vacío. La Escritura nos advierte repetidamente que no debemos dejarnos engañar por estos deseos, recordándonos que la verdadera satisfacción y realización provienen de una vida de santidad y compromiso con Dios. La verdadera libertad, según la Biblia, no se encuentra en el libertinaje, sino en vivir dentro de los parámetros que Dios ha establecido para el bienestar humano. Los pecados sexuales no son solo fallas morales, sino que tienen profundas implicaciones espirituales. Pablo, en 1 Corintios 6, 9, 10 advierte: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los ladrones heredarán el reino de Dios. Esta advertencia es una clara demostración de que la práctica continua de pecados sexuales aleja a las personas del reino de Dios. Los pecados sexuales corrompen el alma y crean una barrera entre el ser humano y el Creador, impidiendo la verdadera comunión con Él. Además, estos pecados a menudo conducen a otras conductas pecaminosas, creando un círculo vicioso. Las consecuencias espirituales son graves, y la Biblia es clara en que quienes persisten en estos pecados sin arrepentirse ponen en riesgo su salvación. Sin embargo, también es importante recordar que hay esperanza. La gracia de Dios está disponible para todos los que se arrepienten y buscan el perdón, pero ese perdón requiere un compromiso genuino de abandonar las conductas pecaminosas y vivir de acuerdo con los principios piadosos. Uno de los mayores atractivos de los pecados sexuales es la promesa de placer inmediato. En Proverbios 7, 18, 19 leemos acerca de la seducción de la mujer adúltera, que invita a una persona a buscar satisfacción momentánea. Sin embargo, esta búsqueda del placer instantáneo es una trampa que conduce a la ruina. El libro de Proverbios advierte que el placer temporal del pecado resulta en destrucción y arrepentimiento duraderos. La búsqueda del placer inmediato es una de las principales trampas del pecado sexual, ofreciendo una satisfacción momentánea que en realidad es vacío disfrazado. El placer es breve, pero las consecuencias pueden durar toda la vida. El arrepentimiento, la culpa, el dolor emocional y las consecuencias físicas y espirituales son mucho más duraderas que el placer fugaz.
La Biblia nos enseña a mirar más allá del presente y considerar las consecuencias eternas de nuestras decisiones. El verdadero placer y satisfacción solo se pueden encontrar en una relación correcta con Dios, viviendo de acuerdo con sus mandamientos y principios. Vivimos en una era de exposición constante a estímulos que despiertan el deseo sexual. Si en el pasado las tentaciones ya eran grandes, en el mundo moderno la inmoralidad sexual se ha vuelto aún más accesible, facilitada por Internet, las redes sociales y la cultura de la hipersexualización. Jesús dijo en Mateo 26:41, «Velad y orad para que no caigáis en tentación». Ciertamente el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La lucha contra la tentación siempre ha existido, pero hoy el bombardeo de imágenes y mensajes sexualizados hace que esta batalla sea aún más intensa. La Biblia nos exhorta constantemente a buscar la fuerza de Dios para resistir el pecado. En Efesios 6:11, Pablo nos instruye a ponernos toda la armadura de Dios para resistir las acechanzas del enemigo. En el contexto de la tentación sexual, esto implica proteger nuestros ojos, oídos y mente de las influencias que incitan a la inmoralidad. El desafío hoy no es solo resistir las tentaciones externas, sino también mantener nuestros corazones puros en un mundo donde el pecado sexual está normalizado. El llamado de las Escrituras es que los cristianos estén vigilantes, alertas a las trampas y busquen constantemente la ayuda divina para evitar ceder a los deseos carnales. La oración, el estudio de la palabra y la comunión con otros cristianos son esenciales en este viaje de pureza. Los pecados sexuales no solo afectan al individuo, sino que tienen un impacto devastador en toda la sociedad. En Romanos 1:24-32, Pablo describe una sociedad que, al ceder a los deseos carnales y al pecado, entra en completa degradación moral. Advierte que cuando una sociedad pierde su dirección moral, las consecuencias son inevitables. El pecado sexual corrompe los fundamentos de la comunidad y debilita los vínculos familiares, socavando el tejido de la sociedad en su conjunto. El impacto de la inmoralidad sexual en la sociedad moderna es visible en varios aspectos, como el aumento de las tasas de divorcio, las familias rotas y la explotación sexual. El abandono de los principios bíblicos está directamente relacionado con esta decadencia social. La sexualidad, que debería ser una expresión de amor dentro del matrimonio, se convierte en una mercancía, utilizada y descartada sin tener en cuenta sus efectos emocionales y espirituales. Además, los pecados sexuales tienen consecuencias a gran escala, como la propagación de enfermedades, la destrucción de hogares y el aumento de la delincuencia. Al rechazar los valores bíblicos sobre la sexualidad, la sociedad crea un ciclo de dolor y sufrimiento que afecta tanto a los individuos como a comunidades enteras. Desde el principio, la Biblia es clara al establecer límites al comportamiento humano, especialmente cuando se trata de la sexualidad. En Génesis 2:24, Dios ordena: «Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne». Esta unión es el plan original de Dios para la humanidad, y cualquier desviación de ese propósito es considerada como una violación de la santidad que Él ha establecido a lo largo de las Escrituras. Dios instruye constantemente a su pueblo a vivir en santidad, alejándose de los pecados sexuales que destruyen tanto el cuerpo como el alma. Las leyes y advertencias contra la inmoralidad sexual son una parte esencial de la Biblia. Sirven no solo como reglas para controlar el comportamiento humano, sino como pautas para preservar la dignidad, el respeto y la santidad que Dios desea para sus criaturas. La palabra de Dios sirve como guía moral, enseñando a las personas cómo evitar las trampas del pecado sexual y vivir de acuerdo con el plan de Dios. El propósito de las Escrituras al condenar el pecado sexual es proteger a los seres humanos de sus propias tendencias destructivas, ayudándolos a encontrar un camino hacia una vida plena y significativa en un mundo que a menudo rechaza los principios bíblicos. La Escritura sigue siendo un ancla que ofrece dirección, consuelo y advertencias claras sobre los peligros de apartarse de la verdad. La cultura contemporánea promueve una serie de mitos sobre la sexualidad que van en contra de los principios bíblicos.
Uno de estos mitos es la idea de que la libertad sexual trae felicidad y plenitud. Sin embargo, la Biblia nos advierte contra esta falsa creencia, afirmando que seguir nuestros propios deseos egoístas sin considerar los límites establecidos por Dios resulta en destrucción. En Gálatas 6:8, Pablo nos recuerda que el que siembra para la carne, de la carne segará destrucción, pero el que siembra para el Espíritu, segará vida eterna. Otro mito común es que la sexualidad casual es inofensiva, cuando en realidad los pecados sexuales tienen consecuencias profundas y duraderas. La cultura de los encuentros casuales y las relaciones superficiales trivializa la intimidad, tratando el cuerpo humano como un objeto desechable de placer. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el cuerpo es un templo sagrado, 1 Corintios 6:19, y que la sexualidad debe ser tratada con respeto y reverencia. Contrariamente a la cultura moderna, que promueve la gratificación instantánea, la Escritura nos llama a la pureza y al autocontrol, advirtiendo que la verdadera libertad reside en vivir según los principios divinos. Aunque la cultura intenta redefinir lo que está bien y lo que está mal, la verdad bíblica permanece inmutable y continúa siendo una guía para quienes desean vivir una vida plena en comunión con Dios. Uno de los ejemplos más poderosos en la Biblia de cómo lidiar con la tentación sexual es la historia de José en Egipto. En Génesis 39 vemos a José siendo constantemente acosado por la esposa de Potifar, su amo. A pesar de varios intentos de ella por seducirlo, José mantuvo su integridad y se negó a ceder a la tentación. Su respuesta fue clara: ¿cómo pude hacer algo tan malo y pecar contra Dios? Génesis 39:9. El temor de José a Dios y su deseo de permanecer fiel fueron más fuertes que la presión de la tentación. Lo que hace que la historia de José sea aún más impactante es el hecho de que no solo rechazó la oferta, sino que huyó de la situación. José entendió que para resistir la tentación, a veces es necesario literalmente huir, alejándose completamente del ambiente del pecado. Este ejemplo nos enseña que, ante las tentaciones sexuales, no debemos subestimar el poder del deseo. Debemos estar dispuestos a tomar decisiones radicales, como José, para proteger nuestra integridad y nuestra relación con Dios. La historia de José nos recuerda que la pureza es posible, incluso en las situaciones más difíciles, y que Dios honrará a quienes eligen obedecerle, incluso cuando eso implique un gran sacrificio. Aunque los pecados sexuales son graves y sus consecuencias pueden ser devastadoras, la Biblia ofrece esperanza a quienes han caído. En 1 Juan 1 leemos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El mensaje de las Escrituras es claro: el perdón está disponible para todos aquellos que se arrepienten genuinamente y buscan la misericordia de Dios. La historia de la mujer adúltera contada en Juan 8 es un ejemplo notable de la gracia y el perdón de Jesús. Cuando la llevaron ante Jesús para ser apedreada, Él, en lugar de condenarla, le dijo: vete y no peques más. La redención no significa solo el perdón de los pecados, sino también la restauración. Dios no solo perdona, sino también transforma. Dios transforma a los que se arrepienten. Cuando confesamos nuestros pecados y nos volvemos a Él, recibimos un nuevo comienzo y estamos capacitados para vivir vidas santas. Para aquellos que han caído en el pecado sexual, el mensaje de esperanza es que a través de Cristo es posible ser restaurado y encontrar nueva vida. El pasado no necesita definir el futuro, porque Dios puede transformar cualquier situación, trayendo sanidad y renovación donde antes había destrucción y dolor. El llamado es a que todos, independientemente de sus errores, se vuelvan a Dios y encuentren en su gracia el poder para vencer el pecado. El pecado sexual tiene una forma única de corromper el carácter y afectar cada área de la vida de una persona. Cuando alguien cede a los deseos carnales, a menudo comienza a justificar comportamientos que antes eran claramente incorrectos. La conciencia se endurece y el discernimiento espiritual se oscurece. En Proverbios 6:32 se nos advierte que quienes cometen adulterio carecen de juicio, pues se destruyen a sí mismos al hacerlo. El pecado sexual, contrariamente a lo que muchos creen, no se limita al aspecto físico, sino que afecta profundamente la mente,
y el espíritu. Uno de los efectos más peligrosos del pecado sexual es cómo compromete la integridad. El apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses 4:3-5, exhorta a los cristianos a abstenerse de la inmoralidad sexual y a vivir de una manera que agrade a Dios. Cuando alguien cede al pecado sexual, comienza a comprometer principios y valores fundamentales, entrando a menudo en un ciclo de engaño y autojustificación. Este ciclo corrompe el carácter y aleja a la persona del propósito divino. Sin embargo, la Biblia también enseña que la renovación es posible. Al reconocer la gravedad del pecado y buscar la restauración de Dios, podemos recuperar nuestra integridad y vivir de acuerdo con los principios de justicia y santidad que Él desea para nosotros. La historia de Sodoma y Gomorra, registrada en Génesis 19, es uno de los ejemplos más dramáticos de cómo la inmoralidad sexual puede conducir a la destrucción total de una sociedad. Las ciudades, conocidas por su depravación, se convirtieron en símbolos de decadencia moral y separación de Dios. El pecado de Sodoma y Gomorra no se limitó a la inmoralidad sexual, sino que esta práctica en particular fue uno de los principales factores que provocaron el juicio divino. Cuando los ángeles enviados por Dios visitaron a Lot, la insistencia de los hombres de la ciudad en cometer actos de violencia sexual contra los visitantes fue la culminación de la corrupción de esa sociedad. La cultura de Sodoma y Gomorra sirve como espejo de la sociedad moderna de muchas maneras. Vemos reflejos de actitudes similares en nuestra propia cultura, donde se promueve la libertad sexual sin restricciones y se rechazan cada vez más los valores morales tradicionales. La normalización de la promiscuidad, el consumo desenfrenado de pornografía y el relativismo moral crean un entorno muy similar al de Sodoma y Gomorra. El mensaje bíblico es claro. Una sociedad que se entrega completamente al pecado sexual se dirige a la destrucción. Así como Dios mostró misericordia al rescatar a Lot, ofrece gracia a quienes recurren a él. Pero el ejemplo de Sodoma y Gomorra sirve como advertencia de que la maldad tiene un límite. El pecado sexual no solo afecta el comportamiento, sino que también degrada la conciencia moral. En 1 Timoteo 4:2, Pablo advierte sobre aquellos que han cauterizado sus conciencias, es decir, que han perdido la sensibilidad para distinguir el bien del mal. La degradación de la conciencia es un proceso gradual. Al principio, puede haber un sentimiento de culpa o remordimiento, pero a medida que la persona continúa con su conducta pecaminosa, la capacidad de reconocer el pecado disminuye. Esto sucede a menudo con los pecados sexuales, donde las justificaciones y racionalizaciones se vuelven más fáciles de aceptar. Lo que comienza como una pequeña concesión, como permitir pensamientos impuros o participar en prácticas consideradas inocentes, puede convertirse en un estilo de vida que ignora por completo los valores morales. Prácticas que antes se consideraban inaceptables se están volviendo cada vez más comunes e incluso celebradas. La Biblia nos advierte constantemente sobre el peligro de endurecer nuestro corazón ante Dios, y la degradación moral es una de las primeras señales de esta apostasía. Sin embargo, incluso para aquellos que están profundamente inmersos en el pecado, la esperanza de Dios ofrece un camino de regreso, restaurando la conciencia y renovando la mente. Para aquellos que se arrepienten y buscan su misericordia, hay una oportunidad de transformación. Desde la creación, la familia ha sido instituida por Dios como base esencial de la sociedad. En Efesios 6:1-4, Pablo da una guía clara sobre el papel de los padres en la educación de sus hijos, instruyéndolos en la disciplina y la enseñanza del Señor. La familia es la primera línea de defensa contra el pecado, especialmente los pecados sexuales. Cuando los valores bíblicos se enseñan y se practican en el hogar, los niños crecen con una comprensión sólida del bien y del mal, y están así mejor preparados para resistir las tentaciones del mundo. Por otra parte, la desintegración familiar a menudo produce una mayor vulnerabilidad al pecado. Cuando los lazos familiares se debilitan o se rompen, las personas pierden un importante punto de referencia moral y espiritual. La falta de orientación, apoyo y disciplina contribuye a la exposición a conductas destructivas, incluidos los pecados sexuales.
La Biblia refuerza constantemente la importancia de la unidad familiar como medio para preservar la santidad. Los padres y las madres están llamados a ser ejemplos vivos de pureza e integridad para sus hijos, no solo con palabras, sino también con acciones. Además, es dentro de la familia donde aprendemos los límites saludables, la responsabilidad emocional y la edad que asigna la Biblia a las relaciones sexuales dentro del matrimonio. La familia debe ser un lugar seguro donde se enseñen y vivan diariamente los valores divinos, protegiendo a las generaciones futuras del ciclo destructivo del pecado. En el mundo moderno, los medios de comunicación como la televisión, el cine, Internet y las redes sociales desempeñan un papel crucial en la configuración de las percepciones sobre la sexualidad. Aunque la Biblia fue escrita en un contexto muy diferente, ya advertía sobre la influencia de lo que consumimos con nuestros ojos y oídos. En Mateo 6, 22, 23, Jesús enseña que los ojos son la lámpara del cuerpo, advirtiendo que si nuestros ojos son buenos, nuestro cuerpo estará lleno de luz, pero si son malos, todo el cuerpo estará lleno de oscuridad. Esto es particularmente relevante en el contexto del consumo de contenidos sexualizados. Los medios de comunicación modernos han normalizado en gran medida el pecado sexual. Las películas, series y canciones a menudo glorifican el adulterio, la fornicación y la lujuria, presentando estas prácticas como deseables o inofensivas. Esto afecta directamente la mentalidad de las personas, especialmente de los jóvenes, que están expuestos a estos mensajes diariamente. La Biblia nos exhorta a renovar nuestra mente, como en Romanos 12:2, es decir, ser transformados por la verdad de Dios, en lugar de conformarnos a las normas de este mundo. En un entorno donde se promueve y acepta el pecado sexual, es vital que los cristianos filtren lo que consumen y sean conscientes de las influencias que moldean sus pensamientos y comportamientos. La tecnología puede ser una herramienta poderosa para el bien, pero también puede ser una trampa, llevándonos a comprometer nuestros valores y alejarnos de los estándares de pureza de Dios. La Biblia está llena de historias de grandes líderes que, a pesar de su estrecha relación con Dios, cayeron en el pecado sexual. El caso más emblemático es el del rey David, un hombre descrito como conforme al corazón de Dios, 1 Samuel 13:14. En el apogeo de su reinado, David cometió adulterio con Betsabé, y luego planeó la muerte de su marido, Urías, según Samuel 11. Este pecado trajo una serie de consecuencias devastadoras para David y su familia, incluyendo la muerte de su hijo y la rebelión de su propio hijo Absalón. Otro ejemplo es el de Salomón, hijo de David. Aunque comenzó su reinado con gran sabiduría y favor divino, su relación con numerosas esposas y concubinas paganas lo llevó a alejarse de los caminos de Dios, como se registra en 1 Reyes 11:1-4. Estos ejemplos ilustran cómo incluso los más grandes líderes pueden sucumbir a la tentación y pagar un alto precio por ello. Las historias de grandes líderes en la Biblia muestran que nadie es inmune al pecado sexual, independientemente de su posición o cercanía a Dios. El pecado puede encontrar espacio en cualquier corazón que se deje seducir por las tentaciones. Sin embargo, estas historias también revelan lecciones sobre el arrepentimiento y la restauración. Cuando fue confrontado por el profeta Natán, David se arrepintió profundamente y buscó el perdón de Dios, como se describe en el Salmo 51. Esto nos enseña que, si bien las consecuencias del pecado son reales, el arrepentimiento sincero puede resultar en sanación y renovación espiritual. El arrepentimiento es el punto central del Evangelio. No importa cuán grave sea el pecado sexual, la Biblia afirma que siempre hay un camino de regreso a Dios. En Hechos 3:19 Pedro dice: «Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio». El arrepentimiento no se limita a sentir remordimiento por lo hecho, sino que implica un cambio total de mentalidad y de conducta, decidir abandonar el pecado y vivir según la voluntad de Dios. Para aquellos que han caído en el pecado sexual, el proceso de arrepentimiento puede ser doloroso, pero también es liberador. La confesión, como se describe en 1 Juan 1, es el primer paso.
Cuando confesamos nuestros pecados, Dios es fiel para perdonarnos y limpiarnos. Un nuevo caminar con Dios implica, además del perdón, un compromiso continuo de vivir en santidad, lo que puede requerir distanciarse de situaciones y relaciones que alimentan el pecado, así como buscar apoyo en una comunidad cristiana que promueva la responsabilidad y el estímulo espiritual. El arrepentimiento genuino conduce a la transformación, y quienes se vuelven a Dios no solo reciben perdón, sino también fuerza para vivir una nueva vida de pureza y rectitud. Evitar el pecado sexual requiere una vigilancia constante y un firme compromiso con los principios de Dios. En 1 Corintios 10:13, Pablo afirma que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, y que Dios es fiel en no dejaros ser tentados más allá de lo que podéis resistir. Esto significa que aunque la tentación es real, Dios siempre provee una salida. Sin embargo, es necesario estar alerta y preparado para reconocer y evitar las tentaciones cuando surjan. Una de las maneras más efectivas de evitar el pecado sexual es practicar el autocontrol y mantener una relación íntima con Dios. La oración, la lectura de la Biblia y la participación en una comunidad cristiana son esenciales para fortalecer la fe y resistir las tentaciones. Además, es importante establecer límites claros en las relaciones y situaciones en las que pueda surgir la tentación. En Proverbios 4:23, se nos aconseja que guardemos nuestro corazón sobre todas las cosas, porque es la fuente de la vida. Guardar nuestro corazón significa proteger nuestros pensamientos y deseos, alimentar nuestra mente con las cosas de Dios y evitar desviarnos de su camino. La Biblia promete que sin importar los pecados cometidos, Dios está listo para purificar y renovar a quienes lo buscan. En 2 Corintios 5:17 Pablo declara: si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esto significa que a través de Cristo tenemos la oportunidad de empezar de nuevo, dejar el pasado atrás y vivir una vida transformada por la gracia. Esta promesa de renovación es especialmente poderosa para quienes luchan con las consecuencias del pecado sexual. Dios no solo perdona, sino que también restaura la dignidad y el propósito de sus hijos. Mediante el arrepentimiento y la fe en Jesucristo, somos purificados y capacitados para vivir una vida de santidad. Esta purificación no es solo una limpieza superficial, sino una transformación profunda que llega al corazón y a la mente, permitiéndonos vivir según la voluntad de Dios. La promesa de renovación es una invitación a la esperanza, una afirmación de que el poder de Dios es mayor que cualquier pecado y que en Cristo podemos experimentar la verdadera libertad y redención.